Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Con esta unidad, con esta semana, estaríamos completando lo que es la unidad número 3. Con esto estaríamos dando por finalizado este proceso. Les recuerdo que a través de lo que tengo entendido por disposición de las autoridades pertinentes, ustedes con esta clase terminarían todo proceso. Obviamente dentro de esta semana, con lo que termine la unidad número 3, la semana 4 de la unidad número 3, estaríamos por terminado y ustedes se fusionarían a lo que es la básica superior intensiva. Así es que esta es nuestra última clase que nosotros tendremos en función de noveno de educación general básica. Dentro de estas características, les vamos a presentar en esta última etapa, estamos desarrollando una clase asíncrona debido a dificultades personales, no puedo compartir con ustedes la clase de forma presencial como lo hemos venido haciendo, con la cual ustedes también participan, ustedes están pendientes, ustedes se integran a la clase. Lamentablemente por dificultades personales lo desarrollamos de esta manera. En pantalla tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 3 con el tema el neoliberalismo en América Latina correspondientes al tema número 4 con el cual finalizamos la unidad número 3 con los subtemas la crisis de la deuda, el neoliberalismo en América Latina. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro del contexto del desarrollo de la tarea? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió en América Latina al final de la Segunda Guerra Mundial? La siguiente, ¿qué sucedió con las economías latinoamericanas? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la postura política del neoliberalismo? Y por último, ¿cómo inició el neoliberalismo en América Latina? Esas son las cuatro interrogantes que ustedes tienen que desarrollar en función de la tarea número 4 de la unidad 3. Ya saben cómo tienen que hacerlo, tienen que desarrollar sus actividades en función de en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que desarrollar la rotulación cumpliendo con todos los parámetros y la información que se les solicita. Una vez que han culminado con ese proceso, inmediatamente proceden a desarrollar su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema crisis de la deuda, el neoliberalismo en América Latina, correspondientes a la semana número 4 del 20 de mayo del 2024. De hecho, esta tarea permite entrega desde el 20 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Es que tienen ya un tiempo bastante corto, pero obviamente en función de la tarea que no es extremadamente larga, es una tarea bastante simple, obviamente tienen el tiempo necesario para que puedan desarrollar esta actividad. Una vez que se les ha proporcionado las instrucciones de cómo tienen que realizar la actividad correspondiente a este tema, a esta semana, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar directamente sobre el neoliberalismo en América Latina. Vamos a ver América Latina estancada, qué es lo que pasó. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un evento bastante negro, un gris oscuro para la humanidad en todo el mundo, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mayor crecimiento del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. En la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza y exclusión de la mayoría de los pueblos. Nuestros países quedaban detrás no solo de los países europeos, sino de varios de los asiáticos. La recesión económica fue la constante de esos años bajo las dictaduras militares y luego bajo regímenes constitucionales. La deuda externa, el neoliberalismo y la inestabilidad social se transformaron en características centrales de la realidad de los países de aquel entonces. Dentro de estos contextos, nosotros vamos a analizar, vamos a ir viendo la crisis de la deuda. Vamos a ver qué suscitó, qué es lo que pasó en función de la crisis de la deuda.
Las economías latinoamericanas, en especial con la crisis energética de los años 60 y los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos y de la banca comercial internacional. La deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayor recursos a su pago hasta que no podían cumplir ni con los intereses, peor aún con su capital. En el año de 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron medidas para enfrentar la situación y lograron controlarla, pero otros países llegaron a situaciones parecidas y creció también en los nuestros la conciencia de que esa deuda era injusta. Se sostenía que se había contraído con actos ilícitos, que no se la había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que en los altos intereses cobrados ya estaba pagada. Creció en Latinoamérica la tendencia de no pago a la deuda externa y los gobiernos realizaron interminables renegociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara. Al final la deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias en unos y otros pocos casos la reducción también. Entonces, bueno, en realidad sí, es un pago injusto lo que se planteó de parte del capitalismo a través de la deuda externa, pues los parámetros del crédito habían cambiado en beneficio de los acreedores, en beneficio de quienes prestaron el dinero, en este caso del capitalismo, y eso generó un problema, obviamente, que nos ha relegado hasta la actualidad como países tercermundistas, como países pobres, como países subdesarrollados, pero es justamente por el capitalismo mismo que se desarrolla estas actividades. En función del neoliberalismo, frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados ocurrió en los años 70, surgió una tendencia que propugnaba reformas a la economía y del Estado para dejar libres a las fuerzas del mercado y permitir el crecimiento económico. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, perdón, se volvió dominante en los ámbitos de poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los más pequeños del mundo. Bajo su influencia se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, a la eliminación de subsidios y a la reducción de los servidores públicos, así como la privatización de las empresas estatales, algo que es totalmente negativo para la población que se encuentra en los niveles de pobreza y pobreza extrema. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional en sus siglas de FMI y otros organismos lograron a veces la estabilización monetaria y reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. En función del neoliberalismo en América Latina, frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales con sus medidas de ajuste económico, de reducción de las áreas estatales y venta de las empresas públicas para poder pagar la deuda. Igual que las economías del primer mundo, los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran sus gastos aún a costa de la inversión de servicios como la educación, la salud y el transporte, que redujeran el número de servidores públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban en espacios públicos para que se transformaran en negocios particulares, rentables, entre comillas. Obviamente el nivel de corrupción dentro de este proceso de neoliberalismo es más amplio, porque quienes adquieren todas estas empresas públicas, especialmente las que en realidad sí desarrollan recursos económicos, obviamente esas pasan a manos, entre comillas, del grupo neoliberal. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización
que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponerlos con el apoyo de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que son prácticamente quienes están detrás de todos esos procesos y les interesa a costa del sacrificio de cualquier estrato de la población que tienen que ser pagados la supuesta deuda que se tiene con este país. En cuanto a la reacción popular, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población, los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de las empresas estatales, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de los artículos de exportación y el aumento de los precios de los combustibles y el transporte provocaron desempleos masivos. Como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también los grandes grupos de subempleados y desempleados junto a las clases medias empobrecidas realizaron acciones de movilización social y protestas que sacudieron a los países latinoamericanos dentro de ese contexto. Esas son las características en función de esta actividad, pero nosotros vamos a ver un poco más qué es el neoliberalismo, dónde se desarrolló, cuáles son las características más preponderantes de este pensamiento político, por así decirlo. Obviamente que trata y busca de beneficiar a su sector y obviamente genera pobreza a la población en general. Eso es bastante negativo dentro de estos procesos. Y vamos a ver el neoliberalismo y vamos a ver en una primera instancia qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es una ideología política y un modelo socioeconómico basado en el mercado de libre competencia como fundamento de toda economía capitalista. Propone políticas de laissez-faire, eso quiere decir dejar hacer en francés, o sea, o de mínima intervención del Estado en todos los aspectos de la comercialización, especialmente del sector económico. Generalmente se le comprende como un resurgimiento de los preceptos del liberalismo clásico o primer liberalismo surgido entre los siglos XVI y XVII. Su razonamiento o filosofía se basa en la fe en el crecimiento económico sostenido como el método adecuado para el progreso de la humanidad. Sin embargo, ha habido a lo largo de la historia distintas interpretaciones de este término debido a que sus prácticas asociadas han cambiado significativamente. Por citar un ejemplo, en la década de 1930 se asociaba a dicho término a un modelo de conducción de la economía por un Estado fuerte, algo que hoy conocemos como economía social de mercados. Pero desde finales del siglo XX esto ya no es así. De hecho, los gobiernos del presidente, por ejemplo, Ronald Reagan durante el año 1911-2004, en los Estados Unidos de 1981 a 1989, y de la primera ministra Margaret Thatcher durante los años 1925 al 2013 en Reino Unido y de 1979 a 1990, se consideran los más representativos del neoliberalismo de esa época. En ambos casos, la privatización y la apertura de mercados fueron la norma a seguir. De manera similar, se considera a los economistas Milton Friedman durante los años 1912 al 2006 y Friedrich Hayek durante el año 1989-1992 como los principales exponentes teóricos del neoliberalismo. Sin embargo, debate a menudo cuáles son exactamente las definiciones teóricas y prácticas del neoliberalismo, ya que posee numerosas definiciones y adversarios en la actualidad, personas que son obviamente que están en contra de este precepto político-económico. En cuanto a las características del neoliberalismo, a pesar de las dificultades que existen a la hora de definirlo con certeza, el neoliberalismo a inicios del siglo XIX se asocia usualmente con las siguientes características. La primera, proponer el achicamiento del gasto público y la reducción del Estado, así como la menor intromisión posible de este en asuntos de economía, dejándole la conducción de la economía a los sectores privados y al libre mercado. Se lo asocia también a políticas fiscales y monetarias restrictivas, desregularización de los mercados y privatización de las empresas públicas.
la aplicación de políticas de austeridad como mecanismos para la recuperación económica de países en vías de desarrollo o crisis profundas, lo cual a menudo se traduce en muchos malestares sociales y aumento de la pobreza, a medida que los capitales son redirigidos del consumidor a las empresas. Prácticamente no existe una correcta distribución. Otra de las características es defiende ciertos preceptos del viejo liberalismo clásico, pero a través de lineamientos políticos muy diferentes, determinados por ideas muy posteriores. Y por último, sus enemigos ideológicos son los sectores progresistas y también los socialistas. Obviamente que están en contra de todo proceso de privatización y obviamente es notable porque los procesos de privatización y reducción del Estado obviamente generan dificultades especialmente para los sectores de estratos sociales, de economías medias y de pobreza y pobreza extrema. En cuanto al origen del liberalismo, del neoliberalismo, vamos a ver cuál fue. El término neoliberalismo fue acuñado por el sociólogo y economista alemán Alexander Rostow durante el año 1815 a 1963 en el coloquio Walter Lippmann del año 1938. Rousseau empleó este término para agrupar las prácticas económicas intervencionistas de las tendencias insurgentes del siglo XX, como el fascismo, el comunismo, el nacionalismo y el socialismo, las cuales conformaban, según su opinión, una doctrina separada del liberalismo clásico, enemiga de los laissez-faire. Sin embargo, en la década de 1960 el término dejó de asociarse a la ahora llamada economía social de mercados y comenzó a designar a los sistemas económicos guiados por el libre mercado, es decir, las ideas de economistas como Friedman, como Mises y Hacker. Y quizá debido a esta confusión, el término dejó de emplearse durante décadas. Resurgió con su sentido actual en la década de 1980, asociado a las reformas económicas profundas del régimen dictatorial de Augusto Pinochet durante los años 1915 al 2016 en Chile, guiadas y supervisadas por los economistas de las escuelas de Chicago, conocidas como los Chicago Boys. De dicha asociación nace en parte la mala reputación del neoliberalismo. Así, de una posición capitalista moderada, el término pasó a designar una posición más radical y comprometida con el capitalismo liberal. La llegada del neoliberalismo a finales del siglo XX puso fin a la década del sistema keynesiano en vigor desde el año de 1930. Obtuvo resultados muy disparejos y sentó las bases para la economía global venidera, pero a un costo social inmenso, particularmente en los países en vías de desarrollo, como en este caso América Latina, fue totalmente golpeada por este sector. En cuanto a las críticas del neoliberalismo, el neoliberalismo en su acepción más reciente es dura y ampliamente criticada desde los sectores progresistas de izquierda. Se lo acusa de haber sido un sistema particularmente cruel con los sectores vulnerables de la sociedad entre los años 80 y 90, ya que transfiere dinero y poder a las grandes corporaciones, especialmente transnacionales. Para ello somete a los ciudadanos a medidas de austeridad y empobrecimiento con la promesa de un mejor futuro. Por otro lado, su filiación con regímenes ultraconservadores y con políticas que favorecen a los sectores pudientes de la sociedad lo asociaron a la derecha económica y a la destrucción del muy alabado estado de bienestar que reinó en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Pues prácticamente no es nada positivo. En cuanto al liberalismo y al neoliberalismo, ¿cuáles son las consecuencias, causas? Vamos a ver. Como hemos visto antes, liberalismo y neoliberalismo no son sinónimos, aunque el segundo resucite o actualice algunas ideas asociadas al primero, sus diferencias, sin embargo, pueden resumirse en el siguiente cuadro que nosotros vamos a ver, y ahí vamos a ver las características, las similitudes y también las diferencias que existen entre estos dos términos, tanto el liberalismo clásico como el neoliberalismo en la actualidad.
En cuanto al liberalismo clásico, este determina que está originado entre los siglos XVII y XVIII, representaba el deseo de las clases burgueses de librarse del absolutismo monárquico y vivir en una sociedad de mayores libertades económicas e individuales. En relación al neoliberalismo, surgió en 1930 como un término para las doctrinas del siglo XX opuestas al liberalismo económico y en 1980 se reasignó para un nuevo modelo de liberalismo corporativista. En relación al liberalismo clásico, defendió la libre empresa, las libertades civiles y democráticas y el republicanismo en contra de las clases aristocráticas conservadoras, mientras que el neoliberalismo defendió inicialmente un modelo de intervención del Estado y regularización del mercado, pero luego pasó a significar todo lo contrario, la aplicación extrema del laissez-faire y la entrega de los mercados a los actores privados, así como el achicamiento del Estado, en contra de las políticas keynesianas aplicadas durante la década de 1930 en Occidente. Finalmente tenemos en relación al liberalismo clásico, sus principales exponentes fueron John Locke, Immanuel Kant, Adam Smith y Montesquieu, entre otros, mientras que el neoliberalismo se le asocia al pensamiento de Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek y Milton Friedman. Ellos son quienes prácticamente serían los mentalizadores del neoliberalismo. En función del neoliberalismo mexicano, que es prácticamente también parte de lo que sucede en todo lo que es América Latina. En México, el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo hacia adentro y la economía mixta imperó durante más de 3 décadas con un relativo éxito en el crecimiento económico. Sin embargo, el neoliberalismo hizo su entrada durante la presidencia de Miguel de la Madrid en 1982-1988 como una estrategia para paliar los excesos del gobierno predecesor, el cual había nacionalizado la banca 3 meses antes de salir del poder, en un intento por paliar las consecuencias de dos sexenios de gasto público excesivo dentro de este Estado. De modo que el neoliberalismo llegó a México en uno de sus momentos más complicados durante el siglo XX, en medio de un crecimiento inflacionario brutal e informalización masiva del empleo. Esto llegó hasta el 20% entre los años de 1983 a 1985 y drásticas caídas de la producción, la cual se tradujo en la devaluación de un 3.100% del peso mexicano, de su moneda. Desde el principio, la estrategia neoliberal consistió en la reducción del sector público. El Estado pasó de tener participación en 45 ramas económicas a solo tener 22 de 1.155 empresas públicas a 412. Todo en el mismo periodo presidencial. Esta filosofía económica fue heredada por los presidentes siguientes, Carlos Salinas Gortari durante los años 1988 y 1994 y Ernesto Zedillo durante los años 1994 al 2000, que obviamente profundizaron toda esta actividad. Así se llevó a cabo reformas constitucionales que permitió la reprivatización de la banca, reformas a la ley electoral y la ley de culto. Un nuevo perfil de la propiedad agrícola dio cabida al capital privado, nacional e internacional. Este último obedecía a la lógica de que solo estos sectores podrían invertir en la modernización del agro mexicano y su apuesta a la productividad. De manera semejante se firmó en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá, incorporando al país al mercado global junto a dos socios poderosos, como notaría situación de inferior comercialización. Los gobiernos neoliberales de Vicente Fox durante el año 2000 al 2006, Felipe Calderón Hinojosa durante el año 2006 al 2012, continuaron con la apertura del país a la inversión transnacional, continuaron las extensas políticas de privatización energética, educativa, sanitaria, a medida que la crisis económica reclamaba más y más capitales para la intervención.
Todo esto implicó la pérdida de numerosos beneficios y protecciones sociales del pueblo mexicano. Esto en un clima de estancamiento económico con apenas 2,4% de crecimiento acumulado en ambos periodos presidenciales. Y por último, la crisis económica y social durante la presidencia de Enrique Peña Nieto del año 2012 al 2018 fue enfrentada mediante un pacto con los partidos tradicionales para llevar adelante reformas profundas en los sectores energéticos, financieros, educativos, hacendaría y de telecomunicaciones. Finalmente, el acceso o el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México durante el año 2012 hasta el 2024 a portador de una teoría nacionalista, izquierdista y popular, puso fin a la larga seguidilla de gobiernos neoliberales en México y obviamente ha buscado reducir las tasas de desigualdad que existe en el pueblo mexicano en función de la aplicación del modelo neoliberal, que es lo que busca solo beneficiar a determinados sectores de poder dentro de la economía, mientras que en relación a la población en general, obviamente ha ido reduciendo paulatinamente, obviamente el neoliberalismo redujo paulatinamente los beneficios sociales y eso es perjudicial para la población en general. Y obviamente también un perjuicio también para el Estado. No es un manejo inequitativo, es un manejo irreal e irresponsable de los recursos del Estado. De esta manera, señoras y señores, llegamos al final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora. De manera asíncrona nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche.